correspondiente a la semana número 32. Viene tocando lo que es, aquí podemos ver circunferencia y polígonos el lunes. El martes construir una circunferencia, el miércoles áreas, el jueves volúmenes y el viernes congruencia y semejanza. Pero vamos a basarnos en el aprendizaje esperado que nos dice: explora las características y propiedades de las figuras y los cuerpos geométricos. Ese énfasis, analizar la relación entre los elementos de una circunferencia y el polígono inscrito en ella. Entonces nos vamos a basar más que nada en la circunferencia, los elementos notables de la misma y lo que es un polígono inscrito en una circunferencia, y algo de recordar lo que son áreas y volúmenes. Muy bien, comenzamos aquí. Dice: definición y elementos básicos de la circunferencia. Primero, ¿qué es una circunferencia? Pues una circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de otro, llamado centro de la circunferencia. Quiere decir que es una serie de puntos que todos están a la misma distancia de otro que se llama centro de la circunferencia. No debemos nunca confundir el concepto de círculo con el de circunferencia. Ya sabemos que la circunferencia es la línea, ¿sí?, la periferia, y el círculo es lo que queda adentro de esa circunferencia. Entonces, la circunferencia es una curva cerrada y el círculo es una superficie. Muy bien. Veamos aquí una imagen de una circunferencia. Dice: en realidad y de manera más sencilla, una circunferencia es el conjunto de puntos situados en el plano, todos a una misma distancia de un punto central, al que llamaremos centro. Bueno, es lo mismo que acabamos de leer. Después aquí nos dice: vamos a ver los elementos básicos, ¿sí? Los elementos básicos, aquí tenemos la cuerda, lo que tenemos el centro, el radio, la tangente y la secante. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos. En la imagen que tenemos aquí arriba dice, se pueden ver todos los elementos que vamos a nombrar a continuación. Primero, hay que entender estas definiciones. Primero, el centro es el punto central que está a la misma distancia de todos los puntos pertenecientes a la circunferencia. Y aquí lo podemos ver. Este punto, esto que está es el centro, ¿sí? La siguiente definición: radio, pedazo de recta que une el centro con cualquier punto perteneciente a la circunferencia. Se fijan, aquí en color verde está la distancia del centro a cualquier punto que esté sobre la circunferencia. Eso se llama radio. ¿Ok? Muy bien. La que sigue es cuerda. Cuerda está en color rojo. Y este viene siendo un pedazo de recta que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Aquí la estoy señalando de aquí hasta acá. Muy bien. Después, diámetro. Aquí no viene dibujado, pero el diámetro es una cuerda, ¿sí? Pero es la mayor cuerda que une dos puntos de una circunferencia. Hay infinitos diámetros y todos pasan por el centro de la circunferencia. Quiere decir que puedo trazar el diámetro en cualquier pedazo de recta que una dos puntos de la circunferencia, pero que pase por el centro. Por eso puedo trazar muchos diámetros. Dice infinitos. Muy bien, aquí enseguida. Recta secante. Recta que corta dos puntos cualesquiera de una circunferencia. Fíjense, la secante se parece a la cuerda, corta dos puntos, pero
entra y sale de la circunferencia, ¿sí? Hagan de cuenta que viene de afuera, entra, la corta y vuelve a salir. Eso se llama secante. Y por último, la recta tangente. Es una recta que toca a la circunferencia en un solo punto y es perpendicular a un radio. Se fijan, esta tangente en color gris toca a la circunferencia en un solo punto, ¿sí? Y es perpendicular o a 90 grados del radio. Entonces aquí podemos ver esto y tratar de entender estas 6 definiciones. Muy bien. Vamos a recordar también los polígonos regulares, ¿sí? ¿Qué es? Un polígono es una figura geométrica plana cerrada. Es la región del plano limitada por 3 o más segmentos llamados lados, los cuales concurren en puntos denominados vértices. Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados de igual medida y todos sus ángulos interiores son congruentes. Si se fijan, aquí están ejemplos de polígonos regulares. Aquí está un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono. Entonces, al decir que son regulares, quiere decir que todos sus lados son iguales, ¿sí? Y sus ángulos de adentro también. Entonces aquí tenemos alguna nomenclatura. Triángulo equilátero, 3 lados. Cuadrado, 4 lados. Pentágono regular, 5 lados. Hexágono regular, 6 lados. Heptágono regular, 7 lados. Octágono regular, 8 lados. Eneágono regular, 9 lados. Decágono regular, 10 lados. Endecágono regular, 11 lados. Muy bien, entonces ya que dimos un recordatorio de los nombres y las características de un polígono regular, vamos a ver ahora a recordar cómo se calculan las áreas de estos polígonos más característicos o más usuales. Aquí vemos lo que es el triángulo y vamos a enfocarnos en la fórmula de su área. El perímetro es más sencillo, simplemente sumar los lados, ¿verdad? Pero el área es base por altura entre 2, ¿sí? Entonces eso ya no podemos fallar en la fórmula del área de un triángulo, ¿sí? Base por altura entre 2. Un cuadrado pues es lado por lado o simplemente viene siendo lado al cuadrado. El rectángulo es base por altura, aquí está base por altura. El rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. El romboide es base por altura, es parecida a la del rectángulo. El trapecio, que tiene una base mayor y una base menor, voy a sumar base mayor más base menor y lo voy a dividir entre 2 y lo que sale por la altura. El trapezoide, como es una forma de trapecio pero irregular, simplemente en 2 triángulos y voy a sumar el área de los 2 triángulos. Y el polígono regular, que puede ser cualquiera a partir del pentágono, me van a dar el valor del lado y el apotema. Y ya sabemos que el área es igual a perímetro por apotema entre 2 o un medio del perímetro por el apotema. Es exactamente lo mismo. Entonces, estas áreas son las más básicas de los polígonos regulares. Y así sucesivamente, mientras sea polígono regular, puede ser el heptágono, octágono, eneágono, decágono, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí continuamos para ver lo que es, también nos habla de lo que es un polígono inscrito. ¿Qué es un polígono inscrito? ¿Cómo lo voy a identificar? Pues el polígono queda adentro de la circunferencia, de una circunferencia, y sus vértices están en la circunferencia. Aquí dice, los lados de ese polígono, pues ahora van a ser cuerdas de la circunferencia, ¿sí? Se fijan, este lado de este polígono queda como una cuerda de la circunferencia que une 2 lados. Aquí dice
son aquellos que tienen sus vértices sobre la circunferencia. Según esto, los lados del polígono se convierten en cuerdas de la circunferencia. Y hay otro concepto que también debemos de tener presente y no olvidar, lo que es un polígono circunscrito. A diferencia del otro, el polígono queda al revés, o sea, la circunferencia queda atrapada, como si estuviera atrapada adentro de ese polígono. Y dice que el apotema de ese polígono pues es equivalente al radio de la circunferencia. Se fijan aquí, este apotema en este caso del pentágono, es el radio de la circunferencia que queda atrapada en dicho pentágono. Y dice que los lados son tangentes a la circunferencia. Se fijan, los lados y la circunferencia se tocan en un punto. Eso lo acabamos de ver, lo que es una tangente. Muy bien, aquí dice lo mismo, polígonos circunscritos. Los lados son tangentes a la circunferencia. Y no olvidar que la circunferencia queda por dentro del polígono. Muy bien, aquí continuamos. Aquí vamos a hacer un ejercicio, a ver si se está entendiendo. Tenemos un heptágono, ¿sí? Un heptágono. Dice BG, o sea, el segmento BG que está en color verde, aquí lo están viendo, es una diagonal en el polígono. Ya sabemos que una diagonal es una pedazo de recta que va de un vértice a otro, pero siempre y cuando no sea el que está enseguida. Entonces aquí la recta BG o el pedazo de recta BG es una diagonal. Pero ¿qué nombre recibe BG referente a la circunferencia? ¿Qué será? Según los conceptos que acabamos de ver, si une dos puntos cualesquiera, pero no pasa por el centro, eso viene siendo una secante o cuerda. Revisen ahí los conceptos y vamos a ver que es una cuerda. Muy bien. Vamos a ver ahora este ejemplo. Ahora tenemos un octágono, ¿sí? Un octágono. Este octágono, vamos a analizar el segmento EF, ¿sí? Respecto a la circunferencia, pues es una cuerda, ¿verdad? También une dos puntos. Pero ¿qué nombre recibe ese mismo segmento EF respecto al polígono? ¿Será un apotema? ¿O será un lado? Según lo que vimos, es un lado, ¿sí? Es un lado del octágono. Muy bien. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas, pero analizándolas por si nos ponen algún tipo de cuestionario. Número 1. La apotema de un polígono inscrito. Ya sabemos que un polígono inscrito es el que queda dentro de la circunferencia. ¿Sí? Dice, la apotema de un polígono inscrito en una circunferencia es el radio de la circunferencia, ¿verdadero o falso? O sí o no. Vamos a ver. Aquí tenemos un polígono inscrito en una circunferencia. Y si yo analizo el apotema, que viene siendo esta línea roja, pregunta, ¿es el radio de la circunferencia? Pues no, ¿verdad? No viene siendo el radio, le faltaría un pedacito para llegar a tocar la circunferencia. Entonces la respuesta es no, falso o no. Entonces esa sería la primera. Vamos a ver ahora la número 2. ¿Qué dice la número 2? El lado de un polígono inscrito en una circunferencia es una cuerda de la circunferencia. Vamos a analizarlo.
Aquí tenemos un polígono inscrito en una circunferencia. Me preguntan por el lado de ese polígono. En este caso vamos a ver el lado. Este color amarillo es el lado del pentágono. ¿Es una cuerda de la circunferencia? La respuesta es que sí, ¿sí? O verdadero. Entonces hay que entender eso. Le ponen que sí o es verdadero. Muy bien. Vamos a ver el que sigue. Número 3. Si la diagonal de un polígono inscrito en una circunferencia es el diámetro de la circunferencia. A ver, vamos a analizarlo. Polígono inscrito, aquí está. Tenemos el pentágono inscrito en una circunferencia. Vamos a trazar una diagonal. Ahí está, es cualquier línea que una dos vértices siempre y cuando no estén vecinos. Aquí queda un poco movido, pero se está refiriendo a dos vértices. Pregunta, ¿es el diámetro de la circunferencia esa línea? No, ¿verdad? Sería una cuerda, entonces la respuesta es no, o póngale falso. Muy bien, esa sería la número 3. Vámonos a la número 4. Dice, el radio de una circunferencia siempre es perpendicular a la recta tangente en el punto donde corta a la circunferencia. Vamos a entenderlo. Tenemos la circunferencia, trazamos su radio y dice que si siempre es perpendicular a la recta tangente en el punto donde corta la circunferencia. Aquí si trazamos su tangente, pues nos queda así. Y vemos que sí está a 90 grados. Entonces podemos decirle que sí. Y vamos a ver otro ejemplo aquí. Si tengo otro radio así inclinado hacia la izquierda y trazo una tangente, también tiene que ser a 90 grados. Entonces la respuesta es sí o verdadero. Sí, verdadero o no, falso. Muy bien. Y la número 5. Dice, un polígono regular siempre puede inscribirse en una circunferencia. Vamos a verlo. Vamos a poner un ejemplo aquí. Tenemos un octágono y vemos que sí se puede inscribir en una circunferencia. Vamos a poner aquí un hexágono, también se puede inscribir en la misma o en otra circunferencia. Y así el polígono regular que yo quiera, sí se va a poder, siempre y cuando sea regular, sí se va a poder inscribir en la circunferencia. Entonces la respuesta es que sí o verdadero. ¿Sí? Entonces espero se haya entendido este breve repaso de lo que son polígonos inscritos o circunscritos, la diferencia entre ambos, los elementos notables de la circunferencia y recordado las fórmulas de las áreas de los polígonos regulares. Por último, vamos a recordar cómo calculo la longitud de un arco de circunferencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula, ¿sí? La fórmula nos dice que es la longitud del arco, ¿sí? O sea, viene siendo simplemente lo que voy a señalar aquí. El arco viene siendo esta parte. Quieren saber esta longitud, toda esta, ¿sí? Entonces va a ser igual a 2 veces por pi, que ya sabemos que pi es igual a 3.14 para este nivel de secundaria. El radio, que me lo den en centímetros, metros, según en las unidades que nos la proporcionen, ¿sí? Por el ángulo, ¿sí? Aquí me tienen que dar un ángulo. Esta parte aquí viene siendo el ángulo entre 360 grados, ¿sí? Entonces yo simplemente voy a sustituir, ¿sí? Por ejemplo, aquí me piden, no, pues que si me dicen un ejemplo, que el ángulo mida, en este caso vamos a ponerle que es 110 grados, 110 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide esa longitud? Pues simplemente sería, la longitud va a ser igual a 2 veces por pi, que es 3.14, por
el radio, no me lo, vamos a ponerle que el radio mide 3 metros, suponiendo que es una figura grande. Entonces aquí sería 3 metros y lo aquí sería por 110, todo entre 360. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer esta operación. Si hacemos esta operación, nos va a dar lo siguiente. Sería 3.14 por 2, me da 6.28 por 3, me da 18.84 por 110, me da 2072. Vamos a poner aquí 2072.4 entre 360 grados. Si yo hago esa división entre 360, nos queda que mide 5.75, que sería metros. Yo lo quiero verificar, pues quiero saber cuánto mide toda la longitud de la circunferencia. Entonces la circunferencia es igual a pi por diámetro. Esto sería 3.14 por el diámetro, que si el radio fueron 3, el diámetro es el doble, serían 6. ¿Sí? Entonces multipliquen 3.14 por 6 y mide 18.84. Y si concuerda, porque si todo mide 18.84, la mitad serían como 9.42 y aquí sí serían 5.75. ¿Sí? Entonces si nos llegan a pedir la longitud de un arco, de una circunferencia, que nos den el radio y nos den el ángulo. Muy bien. Ahora también hay que recordar, si nos piden el área de un círculo, pues ya la tenemos aquí. Área es igual a pi por el radio al cuadrado, y aquí nos darían un radio. ¿Sí? Para recordar, por ejemplo aquí, si nos dan un radio de 4 metros, ¿sí? Radio es igual a 4 metros. Entonces el área va a ser igual a 3.14 por el radio al cuadrado, que serían 4 por 4. Si yo hago esta multiplicación, me queda 3.14 por 4 por 4 me da 16. Y si yo multiplico finalmente 3.14 por 16 nos da 50.24. Sería 50.24 metros cuadrados. ¿Sí? Suponiendo que nos digan, nos pidan el área. Muy bien. También hay que recordar otro concepto, que es el área de un sector circular. Aquí en este caso nos están pidiendo, nos dan un radio, vamos a suponer que es el mismo radio anterior, que son 4 metros, y quieren un sector circular, es esta área. Hace ratito en la anterior era un arco, ¿verdad? El arco, pero ahora quieren el área, este pedazo, como si fuera un pedazo de pastel o no sé, de pizza, lo que le quieran llamar ustedes. Quiero sacar ese pedazo de área de un sector circular. Entonces también me tienen que dar el ángulo, ¿sí? Vamos a poner que el ángulo, vamos a ponerle que también son 110 grados, como el otro. Entonces quiero ahora sacar el pura área. El área va a ser igual a pi, que es 3.14 por el radio, que sería 4 al cuadrado, 4 por 4 por el ángulo, que serían 110 entre 360 grados. Si yo hago esta operación, voy a hacer primero la multiplicación de los de arriba, que es 3.14 por 16, todo por 110, me quedan 5.526. 5.526.4
entre 360. Si yo divido esto entre 360, nos queda 15.35. Área es igual a 15.35 metros cuadrados, ¿sí? Yo lo quiero comparar contra toda la circunferencia, pues toda la circunferencia es igual a 3.14 por radio al cuadrado, ¿verdad? Que viene siendo 4 por 4, 16. Entonces, el área de todo sería 3.14 por 16, serían 50.24. Sí, es lo que hicimos en la anterior, 50.24 metros cuadrados. Se fijan, la mitad serían 25.12 y es menos de eso, son 15.35. Entonces, un ejemplo de cómo calcularlo. Y por último, no hay que olvidar cómo saco el área de una corona circular. En una corona nos van a dar el radio mayor y el radio menor. Entonces supongamos que nos dan el radio mayor, vamos a ponerle aquí un radio mayor de 8 metros. Y el radio menor, vamos a ponerle que mida 3 metros. Entonces, para sacar el área de esa corona viene siendo esto, lo que voy a marcar aquí, esto que está aquí, es lo que me están preguntando, el área de esta corona, ¿sí? Entonces sería, simplemente sustituyen en esta fórmula nos va a quedar ahí, que es, permítame nada más aquí, esta área nos va a quedar, el área va a ser igual a 3.14 por, voy a elevar los dos radios al cuadrado y lo voy a restar, ¿sí? Entonces nos va a quedar así. El primer radio al cuadrado son 8 por 8, me da 64. Menos el segundo radio, que es 3 por 3 sería 9. Entonces simplemente, que es paréntesis, sería, esto va a ser igual a 3.14 por la diferencia la diferencia 64, le quitamos 9, nos quedan 55. Entonces aquí nos va a quedar 3.14 por 55. Hacemos la multiplicación, nos queda 3.14 por 55, nos quedan 172.7. serían 172.7. ¿Qué unidades? Pues estamos hablando de metros y estamos hablando de área, son metros cuadrados, ¿sí? Espero se haya entendido este concepto, esta fórmula y el ejemplo. Ahora sí, sería todo. Gracias.